tal, mis queridos netólogos? La verdad es que el día de hoy venimos un poco sonrientes, soñolientos, se nos vienen aquí las lagañas porque estuvimos soñando cosas raramente, pues... Locas, muy locas, la verdad. El día de hoy estamos nuevamente con mi querida Yadi, la Hola, conductora Yadi. del anecdotario. ¿Cómo están? Ya viernes. Viernes para nosotros, Bueno, sí, miércoles para ellos, que nos ven sí, desde miércoles. Sí, es cierto. O jueves, o viernes, o el día O el que día nos que estén quieran. viendo. Esperemos que les estén gustando nuestros programas, nuestras anécdotas. Yo creo que sí, hay unas muy cagadas. Y bueno, vamos a comenzar. Con los sueños locos que hemos tenido, así mal viajados, todos que tú dices, ¿qué onda? O que está muy bueno y al final te despiertas y tú así de, no, por favor, yo quería seguirte con este sueño. Esto incluye pesadillas, acción, De diversión, todo. de todo, De todo. Así que comenzamos con Oscarito. A ver, platícanos qué nos tienes de esos sueños locos que te han pasado, que has vivido. Híjole, ¿de cuáles? Vamos a empezar ¿Poco a poco? Poco a poco, desde niño. ¿Va? ¿Te late? A ver, va, me late. Creo que uno de los que más me picaban así era cuando terminabas de ver una película, de terror, sobre todo cuando eres niño y se te quedan muchas imágenes. Recordando lo del capítulo pasado. Recordando el capítulo pasado. Entonces, no me acuerdo la verdad qué película vi en esa ocasión, pero sí me acuerdo muy bien del sueño, porque para ese entonces, pues nosotros teníamos una litera donde mi hermana se dormía arriba, yo me dormía abajo, y la puerta de la que teníamos, pues no tenía manija, porque pues nos habíamos quedado atorados para eso en el cuarto, pero eso es para otro capítulo. Ok. No tenía manija, y yo le decía a mi mamá, pues métete a mi cuarto a dormir un ratito. Ajá. Y yo me quedaba dentro de mi sueño jugando pues mis muñecos, ¿no? Y en eso veo como un dedo por la manija, así, empieza a jalar a mi mamá y se le empieza a llevar, Y yo gritando de la desesperación y no me podía despertar, ¿no? Y de repente voy volteando hacia la ventana, que era una ventana, pues era más grande que la que tengo aquí. Y veo como hay un changote así, enorme, pero ni siquiera era como el de King Kong, o sea, era un chango horrible. Y me meto debajo de la cama de otra de mis hermanas. Y yo así de, no, es que este chango... ¡Me va a comer! Ajá, o sea, viene ¡Algo me va a por mí, hacer! Algo va a hacer. Ya se llevaron a mi mamá. Pero, ¿por qué intuías que algo te iba a hacer? ¿O veías que te hacían como que gruñidos así Pues no sé, pero... ¿O estaba intacto, nada más viéndote fijamente? ¿O cuáles eran las Pues acciones es que el chango iba subiendo, pero, o sea, como que se iba sumando en... A ver si estabas, o sea, como para quererte atacar o morder. Sí, me dije, pues, si ya se llevaron a mi mamá por el hoyito, que no sé cómo... Pero qué cagado, o sea, como por el hoyito de la puerta, o sea, se metía tu mamá, entonces se ve como medio distorsionado ahí el asunto, ¿no? Bueno, ¿has jalado una bolsa? Ajá. Así tal cual veía cómo se la llevaban así. No te pases. Y ese fue como que uno de los sueños locos que tuve en la infancia. No inventes. No, pues yo, fíjate que siempre tuve un sueño muy recurrente cuando tenía como por ahí de 12 añillos. Y mi sueño siempre era el que despertaba en un sótano totalmente oscuro, así, oscuro. Y ya una vez que despertaba, pues yo no veía absolutamente nada, ¿no? Pero yo sentía que tenía los ojos abiertos. O sea, en mi sueño yo tenía los ojos abiertos, pero estaba totalmente oscuro, al grado que no veía ni siquiera mis manos, ¿no? Y de repente se encendía una luz. Ve tú a saber de dónde chingada era la luz, pero se encendía una luz. Y en el momento que se encendía la luz, yo podía ver hacia lo lejos, más o menos como 1.5 metros, unas escaleras, pero unas escaleras grandes, o sea, largas, y estaban así como inclinaditas, o sea, de cuenta, yo estaba aquí y las mendigas escaleras estaban como de este lado y así subía, ¿no? Y yo corría hacia las escaleras, pues para poder entrar a una puertita que yo decía que esa era la salida, o intuía que esa era la salida, y en el momento en el que yo corría hacia las escaleras, la luz poco a poco se iba apagando. Entonces yo corría y sentía que subía escaleras, pero nunca podía llegar
al final de donde estaba la puerta. Y en el momento cuando ya estaba a punto de llegar, yo sentía como algo agarraba y me jalaba. Y me jalaba así horrible y me volví a regresar hasta donde estaba, ¿no? Y era una impotencia, un quererme mover, pero yo se me sentía totalmente inmóvil. Yo sentía que pataleaba, que gritaba, que jaloneaba, que todo. Y nada más sentía algo que ya sentía como que aquí atrás, que me susurraba como que, no, o sea, porque no decía nada, o sea, la voz esta era como muy rara, no decía absolutamente nada, nada más yo sentía su respiración, y en el momento que sentía su respiración sentía ese jalón de mis piernas y que me regresaba nuevamente a donde había despertado, ¿no? Entonces era horrible porque ese sueño lo tuve más o menos seguido y era exactamente lo mismo, cerca de 2 semanas. 2 semanas continuamente el estar despertando en un sótano, se prende la pinche luz y nunca podía llegar y yo así, ay no, yo llegaba la noche y decía, yo no me quiero dormir porque voy a tener este sueño, pero sí fue muy cagado y fue así como 2 semanas de tener el mismo pinche sueño. ¿Qué era? ¿Qué se debía? ¿Por qué siempre como que lo mismo? O me traumé mucho con cuando lo soñé de primera vez, que fue así de repetir. ¿Has visto la película? Era fuera continua y era exactamente lo mismo. Era como la película así, cuando la sacaron me sentí muy identificada. ¿No has visto la película que dice 12 horas? No, la hora de tu muerte. Que es la de un chavo que... No, es una chava. No. Es una chava que constantemente se duerme, al otro día es su cumpleaños, y después de que es su cumpleaños, le llevan un cupcake, una amiga, y que esta amiga la quiere matar, y primero le envenena con el cupcake, luego le pasa otra cosa. La cosa es que la vieja siempre está muriendo, ¿no? Y vuelve a repetir, y repetir, y repetir, y repetir siempre su muerte. Hay uno así parecido, igual es una película, pero es un chavo que no recuerdo si está en guerra, y están tratando de le ponen un aparato. Sí, que él está paralítico. No, está en estado vegetativo. En estado vegetativo. Pero que ayuda a resolver casos de secuestros, de bombas. Está muy buena, no me acuerdo. Y dice, ya me morí. Y otra vez va para adentro, ¿no? Y otra vez ya me morí. Y hasta se enamora de una de las chavas que está con él. Sí, es cierto. Sí, véanla. No me acuerdo cómo se llama. Bueno, se las busquemos y se las ponemos en los... Voy a poner un fragmentito de la película aquí. Para que la vean y se animen. Y bueno, yo me sentí así, literal. Decía, ¿por qué estoy soñando siempre lo mismo? Pero bueno, ya después de esas 2 semanas ya jamás lo volví a hacer. ¿No te ha tocado, por ejemplo, también otro de los sueños así que me ha pasado seguido en diferentes épocas, que estoy en el metro y quiero salirme del metro y regreso al mismo pinche lugar donde estoy? ¿No te ha pasado a ti eso de que estás en un lugar y regresas al mismo punto sin encontrar la salida? Pero en sueño. En el sueño. No, me ha pasado en la vida real, por mensaje, como ahorita. Bueno, igual de niño, fue de mis primeros sueños que recuerdo así como de, pues muy raros. Yo iba antes vivíamos en Copilco. Ajá. Entonces, no sé si recuerdas que tiene Copilco sus murales hasta arriba, ¿no? Entonces yo estaba en la estación de Copilco y me subía a las escaleras. Pero ya la subía y volví a llegar pues a donde esperas el tren. Y así sucesivamente. Así sucesivamente. Y bajaba las escaleras y seguía en el andén. Y le decía a mi mamá, es que no encuentro la salida. Me dice, no, pues súbete a las escaleras y ya vas a salir a la calle. Ajá. Y le digo, no, es que sí subo. Pero vuelvo a llegar al punto. Vuelvo a llegar aquí. ¿Y qué te decía tu mamá en el sueño? No, pues ella agarraba y se subía al tren. Y yo sí pero ¿y qué hago, no? Y yo salían las personas del tren, me subía con ellas y llegaba al mismo punto. Ay, qué loco, ¿no? Y yo me quedé así de, ok, pues hasta que me desperté, ¿no? Pero incluso cuando me despierto sentí como si ya pues cansado, como de, ¿qué pedo? Como si... Sí, como que, ¿qué pedo? Ya, ¿dónde estoy? ¿Estoy en mi casa o regresé al metro? No, otro que no me pasó a mí exactamente, ese sueño lo tuvo mi papá y nos lo cuenta y es muy, muy chistoso, ¿no? Porque nos decía que estaban viendo una película de terror, él, su mamá y creo que una hermana de él, y estaban en la sala,
Y pues ya sabes, ¿no? Volvemos a lo mismo con las cosas de terror. Te sugestionas muchísimo con lo que ves y con lo que estás viendo en la película y todo. Dice que él así, le estaba súper entrado, pero que hubo un momento en la película en donde él se quedó dormido. Así, por completo se quedó dormido. Pero en el momento en el que se queda dormido, él empieza a soñar que está dentro de la película que estaba viendo. Que era del demonio y que no sé qué tanto, el pedo. Entonces él se vuelve el protagonista de la película que estaba viendo y dice que en una de las escenas de su sueño empieza el diablo a decirle, te voy a llevar y te voy a matar, y según le quiere dar, le quiere enterrar un cuchillo o una cosa así, y en eso lo jala de las, él ya corre, dice que empezaba a correr y a correr y a correr, y así de que no me va a matar y no me va a matar, y en eso ya el demonio lo alcanza, lo va a agarrar, que lo jala de las piernas, y en el momento en el que lo empieza a jalar de las piernas, él siente que lo va a acuchillar, y en el momento que lo va a acuchillar, despierta. Pero era mi abuelita la que le estaba jalando de las piernas. Es que fue tan real, porque ella es la que estaba jalando de las piernas para acomodarlo, para que se acostara, y cuando ella se acercó a él, que ya estaba su cara con la de él, pues es cuando él creyó que le iban a cuchillar, ¿no? Y fue tan cagado, y se sienta, es que fue tan real. No, pero ese día sí súper así de nos cuenta que súper asustado de su sueño. Pero que lo sintió real. Yo creo que de los sueños más reales que he sentido es cuando recién había comprado la moto, que iba en la moto, pero yo iba en carretera. Uh-huh. Y en eso se atraviesa un camionetón blanco, recuerdo que era un auto blanco. Sí. Y en eso ¿se estrelló? Me estrello. O sea, yo me estrello. Y cuando me despierto así de golpe. ¿Qué pedo? Pero, o sea, lo sentí tan real y a las 2 semanas me pasó el accidente. No te pasa. Oye, yo no me enteré de ese accidente. Sí, bueno, y contexto a todos, vivimos aquí en Ciudad de México y para todo esto el tráfico en las mañanas es la hora pico. Entonces... No, a todas horas ya. Bueno. Hasta las tardes. Unas más que otras. Entonces yo iba... pues hacia tu casa, de hecho, porque por allá vives. Entonces agarré eje central, yo voy en mi carril, así que yo me agarro el carril, pues tú sabes cómo manejo. Entonces agarro el carril como si yo fuera coche, y el del segundo carril se va a meter, bajando del viaducto a la siguiente calle, se quiere meter para irse pues, normal. Uh-huh. Pero no era una camioneta, era un coche blanco nada más, o sea, de los chiquititos, de los que parecen zapatito. Entonces, se me cierra y yo en automático, pues me destampo. Pues. Y pues a la moto no le pasó nada, pero el coche terminó, pues, muy feo. No manches. Ajá. Al zapatito. Al zapatito. Me llevé desde la calavera hasta el espejo y bueno, el señor se echó a la fuga. Eso no lo sabía. Y ya bueno, le marco al seguro, la chingada. Me mandan una ambulancia, luego llega otra ambulancia de esas que... Bueno, ojo aquí, porque las ambulancias que luego andan rondando nada más, pues tienes que tener mucho cuidado porque te quieren llevar a hospitales muy caros y aparte te cobran el traslado al hospital hasta pero porque ellos pesos. Cobran. Ajá, pero si no te pones abusado, pues te suben y... Mira, luego es nuestro programa de ese. Ay, para que se pongan abusados de cosas que... Pero sí, no te pueden embaucar. Estuvo, pues, feo. Estuvo rudo. Y me acordé mucho de ese sueño. Y un día antes había escuchado justamente algo de La Mano Peluda con Extra Normal que habían hecho con TV Azteca. Y creo que fue tanto el sueño como la parte esta. Del programa, te sugestionaste y... Pues no sé si fue sugestión, pero ese programa en específico, si yo lo vuelvo a mirar, siento que pasan muchas cosas. ¿Cómo crees? Pues luego lo ponemos. ¿Y qué otros sueños, Carito? A ver, platícanos. Porque esa fue una vivencia. ¿Qué otros sueños? Bueno, el sueño lo conté porque pues, soñó. Okay. Te toca a ti.
Bueno, otro, pero tampoco vivido por mí. Ese fue, pero mi abuelo. Fíjate que cuando él estaba casado con mi abuela, recién casados, nos cuenta que pues conviviendo ahí con la familia y todo eso, siempre se sentaba con su papá, con mi bisabuelo, y le decía, papá, ¿habrá vida después de la muerte? Y él le decía, ay, pues la verdad no sé, hijo, o sea, no tengo ni la menor idea, pero pues créeme que el día que yo me muera, porque seguramente va a pasar antes que tú te mueras, me va a pasar primero a mí, pues vamos a hacer un pacto y si yo me muero primero, pues yo vengo y te digo. Y si por desgracia te pasa a ti, pues vienes y me avisas, ¿no? Y ya se quedó así como que así de risa y todo el pedo, así de, bueno, sí, estaría cagado ver si existe un después de la muerte y todo, y a ver si existe el infierno o el cielo, ¿no? Y se quedó así, de que cada vez que más bien, se quedó así de si él fallecía, pues ya le venía y le iba a avisar, ¿no? Si existe el cielo o si no. Ya, pasaron los años, todo este pedo, mi bisabuelo fallece. Y mi abuelo, dentro de todas las vivencias que tuvo con su papá y todo, empieza a recordar y a recordar lo que vivió con él, las anécdotas que tuvo con él y todo este show. Y en eso, no, espérame, y en eso recuerda con mi abuela y recuerda con mi abuela lo que él había platicado con él, o sea, cagado, ¿no? Ves que cuando muere una persona, pues hacen pues el velatorio y todo este show, ¿no? A ver, lo velaron en su casa y todo, y en eso, ya platicando con mi abuela, o sea, con su esposa, le dice, ¿te acuerdas de aquella vez en donde estuvimos platicando mi papá y yo y que nos íbamos a avisar si existe el cielo o el infierno? Me tendré que estar pagando la apuesta y diciéndome, ahora que ya no está aquí, si existe o no existe el cielo y el infierno. Y a mi abuela dice, ay, ¿qué cosas dices? O sea, ya. Y le dice a mi abuela, ¿sabes qué? Estoy un poquito cansada porque para eso estaba embarazada de uno de mis tíos. Ella se sube a acostar un rato porque estaba muy cansada y en eso la acompaña a mi abuelo, pero cuando la acompaña a mi abuelo se queda sentado así en un reposet que tenían y se queda pensando en eso que habían platicado, ¿no? Justo en eso. Y a mi bisabuelo lo estaban velando en la parte de abajo. Él dice, pero él decía, porque ya tampoco mi abuelita está conmigo, pero él me contaba, él nos decía que no estaba dormido, o sea, que él estaba plenamente despierto y todo, pero bueno, pudo haber sido mil y un cosas, de que a lo mejor pues estaba entre el cansancio, entre que dormitaba y pues con el sentimiento a flor de piel de todo lo que estaba pasando y todo, que pudo haber sido pues sí, ¿no? Una situación que pues él recordó, pero pues se quedó nada más en eso. Pero él dice que no, que lo vivió muy bien. Así que cuando estaba en el sillón, que de repente se quedó así como que viendo al limbo y siente un murmullo en el oído que le dice sí. Y en el momento en el que le dice sí, él recuerda cuando le dijo a su papá, si existe un cielo o existe un infierno, me vas a venir y me vas a decir un sí o un no. Y cuando él estaba en el reposet, nada más sintió muchísimo frío, dice que sintió mucho, mucho, mucho frío, y el burbullo le decía sí. No, y en eso dice que se bajó como en putiza, creo que hasta mi abuela la dejó ahí, él se bajó en putiza del miedo, así, ¿qué pedo? O sea, sí existe. Pero bueno, recordó lo de mi bisabuelo que le había contado. Pues ahí te va una anécdota. Esta es de mi mamá. De hecho, hace como 2 años creo que le pasó. Resulta que ella estaba dormida y sentía que estaba así en un lugar, pues, como si fueran nubes, o sea, no se veía nada más que personas. Y todo el mundo iba caminando, pero iban felices, tranquilos. Era un lugar tranquilo, completamente tranquilo. Sí. Entonces ella se seguía caminando con las demás personas y al fondo había una luz. Al final de la luz, pues sabes que es el otro lado de la vida, ¿no? Pero ella decía, no, pero pues yo para qué voy allá a la luz y todavía tengo cosas que hacer aquí, ¿no? Que el trabajo, no sé qué. Pero
veía, no sé si, no recuerdo si me dijo que a mi abuelo o mi abuela y a mis tíos. Y caminó ella un rato con ellos, estuvo con ellos, pero no sé qué pasó en ese momento y se despertó. Y para eso ella sufre de que no le llega cuando duerme. Si no trae almohadas, no le llega bien la sangre al cerebro. Oxigenación. Ajá, la oxigenación. Entonces se estaba quedando en el viaje mi mamá. ¿Cómo crees? Y ya cuando me dice, es que estaba en un lugar tan tranquilo. Con tanta paz. Con tanta paz. Estaban unas personas muy bonitas, todos iban de blanco. Estaban tus tíos, mi papá, mi mamá. Dice, pero pues no, todavía como que no me tenía que ir para allá. Pero pues a mí se me hizo la piel así como de, Chinita, ay, güey. Mi mamá casi se me va. Y anteriormente, en otra ocasión, cuando vivíamos en otra casa, mi mamá mezcló cloropinol, salvo, cuánta Es cosa una para hacer bomba. una super mega limpieza porque estaba harta de no sé qué cosa. Ujú. Ay, no lo hagan, por favor. Ajá. Muy peligroso. Y le pasó lo mismo, igualito. No te pasa. Ajá. Entonces, dice mi mamá que yo la salvé porque yo le dije, mamá, pues ya nos tenemos que ir al mercado, pero ella estaba, pues, dormida. Y me dice, no, es que no puedo. Y en eso llegó el que en ese entonces era su esposo, pues un novio, marido, ajá. Ok. Y se la llevó al hospital. Y me contó lo mismo que vivió hace un par de años, pero en ese entonces yo tenía como 12 años. O sea, pero en su sueño de tu mamá, ella es la que sueña que tú vas y le tocas, pero en realidad no le tocaste. No, en esa ocasión sí le toqué. En esa ocasión sí. Ajá, cuando tenía 12 años le toqué y le dije que pues, ya nos teníamos que ir, pero ella no podía regresar. No te pases. Pero pues, fue por esa bomba que hizo. Bueno, sí, y hace 2 años, no sé si fue el gato o el perro o no sé qué pasó. Y me dijo, oye, es que no traía la almohada y me estaba quedando. Y me quedé así de, uy, y hasta sentí como rarito ese día. Como escalofríos. Ajá. No, pues sí, como no, imagínate que te dijeron, ay, no, otro. Es igual a mi papá. Mi papá, como que tiene muchos sueños raros. Dice que él cree en, no sé si les ha pasado mucho esta situación de que luego dices, ay, no sé, como que a este lugar ya había venido, pero pues en realidad, pues nunca había sido, o sea, pero te da esa sensación de tú ya haber estado en ciertos lugares con ciertas personas, como hablando, sí, exactamente, hablando de ciertos temas, pero nunca había sido ese lugar, no conoces a esa persona, ni nada, o sea, nada más así como que, bueno, pues mi papá cree mucho en esa parte, ¿no? Entonces nos decía que en su sueño que él tuvo, él estaba platicando con su familia y todo, y de repente se queda igual dormido, pero en el momento en el que él se queda dormido, dice que él se ve a sí mismo dormido. Haz de cuenta como si saliera su alma de su cuerpo y se queda parado a un lado de su cuerpo y ve cómo está dormido y él decide irse, o sea, decide volar y decide irse y se va a recorrer como que muchos lugares, muchas cosas y todo. Y de repente, en otros momentos con mi mamá y con nosotras, ya a la distancia, dice, es que yo ya había venido aquí. Y es que el baño está de aquí a la derecha y al fondo, ¿no? Y así de, ajá, o sea, todos los baños, la mayoría están al fondo a la derecha. Y dices, ajá. No, pero es que hay un letrerito azul. Y vas, madre, sí había un letrerito azul. Y dice tal y tal y tal cosa. Y tú así de, ay, güey, o sea, era cierto. O esta persona va a agarrar y se va a acercar o va a dar la vuelta aquí o más, o sea, sí, pero de verdad muy a detalle de, no, es que eso ya lo había vivido, no sé en dónde, no sé cómo, y así de,
¿no será que te habrás ido por ahí? Nada más no nos estás, y déjà vu. Dice, no, de verdad, les juro que no. Y sí, o sea, como que muy exacto en lo que nos decía. Pero fueron muy raras las veces, o sea, fueron como 2, a lo mucho 3 veces y ya de ahí jamás. No, pero sí como que él cree mucho en la parte del déjà vu. A mí sí me pasa, ya no tan seguido, pero sí tuve una rachita así como de, por ejemplo, cuando recién acaba de fallecer mi amigo de la universidad, en 2015 obtengo mi primer trabajo, pero yo soñé con las personas que estaban ahí y a varios de ellos así como que yo así de, ¿dónde chingados los he visto, no? Hasta que llegó un momento en el que ya me contratan, estoy trabajando y escucho que le hablan a alguien, fulanito de tal, para que subas al comedor y que no sé qué, y la chingada. Y en eso, cuando hago esto, o sea, para ver a la persona, traía la misma ropa y estaba haciendo la misma acción, agarra su vasito con agua para que se iba a ir a la junta, y en eso va saliendo otra persona con la cual había soñado también en ese momento y hizo lo mismo, ¿no? Yo me quedé así de, ¿Qué pedo? Ya lo había vivido. Bueno, güey, ese fue uno. En otra ocasión, cuando fallece el papá de mis hermanas, pues yo sueño con un lugar en el que estoy en un velorio y la chingada. Está una persona aquí llorando. Aquí estaba vestida de negro, es una mujer chaparrita. Y todas las personas estaban, pues así, alrededor de la caja del muertito. Pero yo no alcanzaba a ver quién era. Y quería tocarle a la señora así para decirle, pues todo va a estar bien. Sí. Y no lo hice, ¿no? Dije, no. Querías tocarla, pero no sí, podías. pero dije, no lo voy a hacer. Yo lo que quería ver era quién era esa persona que había fallecido. Y en mi sueño no podía. No podías verla. No, o sea, quería acercarme más, pero la gente no me dejaba pasar. Me salgo de la sala y me despierto. Al día siguiente fallece el papá de mis hermanas. Y a la hora del velorio, la misma escena, la misma mujer chaparrita. Y ya sabía ahora sí quién era. Esa mujer chaparrita que estaba llorando era una de las hijas de otro matrimonio del papá de mis hermanas. O sea, de su primer matrimonio. Ajá. ¿Y a ella no la conocías? No, yo no la conocía, pero en mi sueño ya la había visto. Qué raro y qué loco y qué miedo. Así fue. Y les dije a mis hermanas. ¿Y qué te dijeron? No, pues todos se me quedaron viendo así como, che, güey, raro, ¿no? Ay, no, es que hay cada sueño. La que sabes que sueño cosas y pasan cosas es mi mamá. Y si te das cuenta, pues tengo santitos, tengo para que según baje lo de los sueños, pero pues es un don al final de cuentas. No, sí. Sí. Bueno, otro sueño, pero eso y me pasó, bueno, siempre como que hasta la fecha todavía me sigue pasando, ya muy rara vez, ya no tanto. Yo creo que esa era una de las cosas que también por las cuales no me quería ir a vivir sola. Porque siempre soñaba que ya a cierta hora de la noche, no sé si ustedes han escuchado, que a partir de las 3 de la mañana es cuando, o sea, siempre me quedó así como que bien grabado que a las 3 de la mañana es cuando se abren las puertas del infierno. Bueno, ese es un dicho, ¿no? Un mito. O no sé si sea cierto, la neta, ni me interesa eso. Pero me quedó muy grabado de un video que vi, así, a las 3 de la mañana es cuando se abren las puertas y la chingada. Y dije, ay, ¿para qué salió? Yo no quería saber eso. Entonces luego en mi sueño muy constantemente, siempre que soñaba esto, o sea, soñaba que estaba en mi cuarto. Y que ya con las luces apagadas y todo, en mi cuarto, yo veía como una sombra se acercaba a mí, se acostaba al lado mío y literal, o sea, como que me oprimía el cuello, como que yo lo sentía muy pesado, quería gritar, quería moverme y no podía, pero nunca le veía la cara, o sea, nunca le veía la cara, nada más sentía esa, como si alguien se subiera encima de ti
Y no era otra cosa, ¿eh? Como si alguien se subiera encima de ti y no te dejara pararte o no te dejara hablar. Porque yo decía, yo sentía que gritaba, yo sentía que reaccionaba, lloraba, pero, o sea, nada de eso servía porque nadie me escuchaba. Entonces era muy feo. Entonces ya hasta después que busqué y googleando, ya saben, así de ¿qué significa el sueño cuando sientes que quieres gritar o estás gritando en tu sueño, pero no puedes, pero sientes algo muy pesado encima de ti, de, ay, pues se te sube el muerto, la chingada, y así, ¿no? Y así de, ay, sería que se me sube, pues se me sube muy seguido, chica muerta, ¿no? ¿Qué pedo? Aunque sea, ¿no? Bueno, mínimo. Entonces, pues ya, y siempre lo soñaba, y siempre lo soñaba, y siempre lo soñaba. Y siempre que me despertaba, lo más cagado, lo más culero, es que eran siempre las 3 de la mañana. Siempre que tenía ese pinche sueño, me levantaba y de eso que prendías la lamparita del celular, así como que, no hay nadie, no hay nadie, el seguro, sí está el seguro, nadie se puede meter. Y veía la pinche hora, porque siempre que me despertaba, lo primero que hacía era la hora, ¿no? Y siempre que veía la hora cuando me despertaba, porque sí me despertaba, eran las 3 de la mañana. Y de ahí el poder volver a dormir era un pedo. Así, cabrón. Pero sí. Pero, ¿eso te pasaba antes de ver el TikTok o después de ver el TikTok? Eso me pasaba después de ver. Pero ni siquiera era toda TikTok, eran así como que videos de YouTube que veía y así. Y es cuando ya me iba a dormir, ya me quedaron unas cuantas imágenes en la cabeza. Y ya después de eso empezaba a soñar esta situación que les platico. Despertaba toda eufórica, toda angustiada, temerosa y con miedo. Veía el pinche celular y 3 de la mañana. Y exactamente 3 de la mañana. Órale. Y era horrible. Era feo, muy feo. Pero bueno, llámale, no sé, a lo mejor coincidencia o así, ¿no? Bueno, dejemos en coincidencia porque eres medio miedosa. Sí, así ya, por favor. Otro que me ha pasado, ese fue apenas. Estaba con unas personas allá del trabajo de mamá, con una amiga con la que me llevo mucho, y haz de cuenta que el mercado estaba como en cubo, ¿sabes? O sea, este cubo estaba arriba de otro y así como en escalera, pero eran varios cubos. Íbamos subiendo por un elevador para llegar a otro puesto, pues. Y alrededor estaba todo el mar, o sea, era pues una isla prácticamente de un mercado dentro del mar y así de, pues qué raro, ¿no? Bueno, pues voy a tal piso a ver quiénes están pues trabajando. Uh-huh. Subí a otro piso y había un Burger King. Y luego decían, es que vamos a hacer una excursión para no sé qué cosa y la chingada. Y los vamos a llevar no sé a dónde. Y en eso, pues ya estábamos como no sé si en un avión, en algo que flotaba. Y voy viendo hacia el mar. Y voy viendo cómo toda la basura, así tal cual, va como si hicieras esto del agua y se cayera así todo. Así, pero en el mar. De Coca-Cola, de Burger King, o sea, de todas las empresas, toda la basura de todas esas empresas, de esas fábricas. No inventes. Y venían, como unos, no sé si llamarlos paracaidistas, porque son de los que tienen las alitas esas que los hacen flotar en el aire. Uh-huh. Y ellos traían su excursión también y pasaban sobre la basura. Y yo así de, ¿qué pedo, no? Qué loco. Pero a mí lo que más me impresionaba era, pues, todo el chinguero de basura que estaban dejando en el mar. Uh-huh. Y yo decía, es que, ¿por qué están haciendo eso? Porque no, pues no se supone que Coca-Cola tenía su fábrica que recicla y no sé qué, y la chingada. Y en mi mente, y me quedé así con ese pensamiento, y cuando me despierto en la mañana dije, pero pues no he visto nada de fábricas. Uh-huh. No he visto nada de los documentales que a veces me aventaba. Sí. Y dije, ¿qué significará mi sueño? ¿Y lo googleaste? Lo googleé, pero pues no, nunca habían soñado con eso. Así, ¿no? Entonces me quedé. Estás fumado, amigo, estás fumado. Sí, me quedé pues muy pensativo, porque aparte pues el mercado era así en cubos.
como un tipo de la película esta de... Ay, ¿cómo se llama? En donde vas pasando niveles y va disminuyendo la comida. Ándale, algo así, pero eran cubitos. Y Ya. tú subías en un elevador y no había muertos. Ahí no había muertos. Ok. Hay otro que para mí es muy loco. Más de una vez he soñado que estoy embarazada. Así, cañón. Y hasta el hecho de sentir así como algo se moviera, ¿no? En mí. Y así de, no. Así como que primero era como que mucha angustia y todo el pedo. Y ya después se venía en ese sueño Ya que no te cuidas. y ya después así como de, no, mucha alegría y felicidad. Pero nunca lo veía, ¿sabes? Nunca lo veía. Pero según yo, porque la verdad es que nunca estaba embarazada, no, según yo sentía que se movía. Y yo veía y así. Pero nunca veía si nacía o no nacía, o sea, no nada más era la sensación de sentir que algo estaba dentro de mí, más porque yo me veía así con una pancita, Panzota. ¿no? Una pancita o una panzota. Entonces sí, también me estoy embarazada. Yo también he soñado que tengo... ¿Estás embarazada? No, que tengo un hijo o hija, o no sé qué sea, porque en varias ocasiones pues, también, pues digo, pues sí está bonito el bebé, pero no, no sé qué sexo es, pues. Y ya cuando sueño o le digo, no sé, contigo, soñé que que teníamos un hijo, pues no sé que era niño o niña, ¿no? Y no sé en qué momento pasó. ¿Saben también con qué he soñado? Yo no sé ustedes, me imagino que a lo mejor sí, a lo mejor no, con arañas o bichos, así como cosillas así, de arañas, alacranes y cosas así que en ese momento así de, entre que es un asco y un miedo el pisarlas y estar rodeada de todas esas cosas, así de, yo cuando despierto así de todo así de, ay, entre guacala y miedito, y yo no estoy buscando así de, no hay nada, pero sí con arañas y arañas grandes. Se llaman tarántulas. Arañas grandes, tarántulas. Sí. Y eso sí no sé qué significa. Es que depende la situación en la que estés. No sé qué estés viviendo o qué te preocupe, ¿no? Pues igual. Porque, por ejemplo, lo del bebé, en este caso, pues yo también he goleado diferentes. Porque no es el mismo bebé, ¿no? Y son diferentes acciones las que pasan. Entonces, la mayoría de las acciones, pues sí aparecen en internet. Que sueñas con un bebé significa que eres frágil, o que ya quieres ser mamá, o que estás pasando por una situación en la que te sientes como un niño que no puede hacer más por otra persona. O sea, son diferentes situaciones, dependiendo de la situación que en ese momento estés pasando. Es el significado del sueño. Ajá. Ok. ¿Y las arañas? Bueno, las tarántulas. Esas sí no. Para que vean. ¿Qué más? ¿Qué otro sueño loco? Estaría padre ver quién sabe, ¿no? de los sueños y que lo invitemos al programa para que nos diga. A ver. Bueno, aunque también, como dices, ¿no? Yo creo que depende mucho tanto de las circunstancias que estés viviendo en ese momento, el estado de ánimo en el que estés, para a lo mejor darle un significado como más asertivo a lo que estás pasando en ese momento, ¿no? Aunque muchas veces no significa pues nada y pasan las cosas del sueño, ¿no? Como por ejemplo lo del choque de la moto. Sí, claro, o lo de mi abuelo, que le dijeron sí existe el infierno y el cielo. Porque le dijo claramente, vienes y me dices sí o no. O me vienes y me dices no. Y a él le dijeron sí. Pero imagínate, ¿no? Por ejemplo, llegando a ese momento y que, ok, sí existe, pero no viene y le dicen, ¿no? O sea, te vas a quedar con el suspenso de sí o no. ¿Y cómo vas a saber que te dicen no? O sea, porque al final de cuentas, si te dicen no es porque sí existe, o sea, al final te lo está diciendo. Bueno, yo quiero verlo como de esa forma, ¿no? Ahí está, Oscarito. Si te mueres antes que yo, vienes y me avisas. Sí o no. Fíjate que otro de los sueños que tuve, y fue apenas y se lo conté a Enrique, porque él fue protagonista de ese sueño, no sé si te lo contó. No. Resulta y resalta
que ahí donde tiene la oficina, pues no era una oficina. Él en su mente decía que él quería poner pues una funeraria. Y Una funeraria. ajá, que tú le decías que no, que estaba loco, la chingada. Pero el primer muertito que le llegaba era su papá. Su papá. Era su papá. No le dije a él que era su papá, pero era su papá. Bien, de su papá ya se murió. Ajá, exacto. Luego. Entonces, o sea, el papá ya era una cosa pequeña, ya no era pues alguien grande, ¿no? O sea, Ajá. ya. Y estaba su hijo también, y le decía, pues es que tenemos que embalsamarlo y la chingada. Y le decía, ¿pero quién es? Y me dice, es que es mi papá. Y yo me quedaba así de, ¿Qué pedo? ¿pero qué tu papá no ya se murió? Ajá. Pues ya, años pues. Ajá, ajá. O sea, pero lo decía en mi mente, ¿no? Ajá, o sea, nunca se lo decías, No, ¿no? no, a él no se lo decía. Y además salía su esposa Ajá. y decía, ¿cómo ves que quiere poner allá arriba la funeraria y no sé qué tanto? Quiere acomodar. O sea, Monse te platicaba a ti. Ajá. Y yo le dije, pero es que no pueden poner una funeraria porque imagínate que lo quieran cremar. Pues aquí no tienen pues el lugar, pues. ¿no? Para hacer un crematorio. Para hacer un crematorio. Ajá. Dice, pues sí, pero ya ves sus ideas y no sé qué tanto, la chingada. Y yo dije, bueno. Me dice, Oscar, hazme un favor. Monse. No, Enrique. Y yo, pues sí, dime, ¿no? Dice, mira, te voy a dar las llaves de este bocho. Afuera había un bocho, pues muy colorido, pero con unas llantotas así pesadotas, ¿no? Ajá. Hazme un favor, ve Hidalgo y necesito que vayas. No recuerdo si era a dejar algo o a recoger algo, no me acuerdo. Y yo decía, pues está bien. Ajá, voy. Entonces le decía a una amiga del gimnasio, voy a ir a Hidalgo, vámonos. Me decía, órale, va, no tengo nada que hacer. Entonces agarraba, se subía conmigo, nos íbamos en el bocho. Y cuando íbamos en el bocho, al entrar a la pista para ir a la México Pachuca, ¿ves los cuadritos que salen ¿cómo se llama? De Mario Bros. En el de los cochecitos, que tienen los cubitos esos de signos de interrogación. Sí. Bueno, pues te los hago como referencia porque adelante de nosotros aparecen pues muchos cristales rotos y entre esos esferas. Y yo dije, ay, esto parece como lo de Mario Bros, ¿no? Que vas en tu cochecito y ¡uy! Pues resulta que cuando paso por las esferas, se ponchan las 4 llantas y no solamente yo, sino venían varios camiones, trailers, como 3 o 4 y a todos nos quedamos sin llanta. Y le marco a Enrique, le digo, oye, güey, pues fíjate que nos pasó esto en la carretera y se poncharon las llantas y hay un desmadre. Esas son mamadas, que no sé qué, ya sabes cómo habla, ¿no? Ajá. Y yo dije, pues sí, pero ¿qué quieres que haga? Ya ¿no? Se ponchó las llantas, ni modo. ¿Vienes o qué pedo? No, pues sí, que ahorita voy la chingada. Total que me quedé esperando y me desperté, pero, o sea, el hecho de que soñé que estaba poniendo una funeraria y aparte, o sea, deja eso, que su papá era el que estaba embalsamando y que su hijo le estaba ayudando a embalsamar y me quedé así de... ¿Qué pedo? ¿Qué momento? ¿Cuándo cambiaste de razón social y todo? De giro. ¿Cómo ves? No manches, qué loco. No, pues está cabrón. No. Y tremendamente de un giro a otro, por completo. Uh-huh. No, pues está genial. Pues ya, creo que ya casi llegamos al final de estas anécdotas de sueños. No, y hay un chingo de sueños más. Yo creo que vamos a hacer una segunda parte. Igual que Paranormal. Bueno. Vayan a verlo, está bueno. Sí. Entonces, esas vivencias. Y ya queremos salir a la calle nuevamente. Así que esperemos ya la otra semana. Nos vamos a apurar para volver a salir y darles otro videillo. Pueblito mágico. Ándale, puede ser. Pero bueno, amigos, la verdad es que
Estuvieron buenos estos sueños, Sí, me hiciste recordar varios. Cuéntenos, por favor, qué sueños locos han tenido ustedes, qué significan los sueños. ¿Qué significan los sueños? Sobre todo los más comunes. Si alguien que sabe de sueños quiere salir, vénganse con nosotros, háganos paro. Pueden salir aquí en el programa para que nos cuente qué significan y voy a tener una invitada. Una invitada especial, ¿por qué no? Y una, ¿cómo se llama? Demos, no sé, y que tengamos más referencia acerca de los sueños. Claro. ¿Por qué no? Sí, síganos en nuestras redes sociales, no olviden suscribirse. Denle like. Y pues muchísimas gracias por vernos nuevamente. Los queremos mucho, 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 mucho y les mandamos un abrazote grande a todos. Ya saben, ustedes. Si tienen tele, ahí se ven. Bye. Cuídense.